Bien, pues volvemos con una crítica del libro. En esta ocasión vamos a leer Disciplina Integral de la Tierra de el histórico conservacionista Stewart Brand, que es un personaje fundamental en la historia de la conservación por haber sido el creador y el principal editor de la revista Catálogo Integral de la Tierra. No es por casualidad, por lo tanto, el nombre de este libro. Esta revista operó desde los años 60 hasta finales de los 90 en los Estados Unidos y fue una de las principales publicaciones que conformaron e influyeron sobre el pensamiento ecologista en la primera economía, la primera potencia de la Tierra y sobre todo el país con la hegemonía cultural, y que por lo tanto las ideas de este hombre, Stewart Brand, han sido cruciales en la conformación del pensamiento ecologista tal y como lo conocemos. Tenemos que tener en cuenta que el ecologismo, lo que se conoce como ecologismo, no es otra cosa que conservacionismo político, es decir, la introducción en la esfera social y política de la conservación ambiental existe desde antes por razones de distinta clase y también perteneciente la mayor parte de los casos, aunque con algunas excepciones, a intereses relativos a las élites políticas, pero la conservación ambiental ya existía hasta los años 60. En los años 60 hay una serie de hitos, de acontecimientos, publicación de algunos libros como Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, el Mayo del 68, el Mayo francés, etcétera, que sirven, diríamos, como referencia de lo que se considera habitualmente el ecologismo, que como digo es el conservacionismo político. Bien, pues en ese reciente conservacionismo político, publicaciones como el Catálogo Integral de la Tierra de Stewart Brand van a ser fundamentales en la orientación que va a tomar en las siguientes décadas. Bien, ¿qué significa este libro y qué significa este autor? Stewart Brand es biólogo de formación. En su desarrollo como intelectual público ligado al activismo político, ha transicionado de una posición de conservacionista tradicional, defensor del movimiento neorural, por así decirlo, contra urbanizador, es decir, defensor del regreso al campo y de la práctica de los métodos tradicionales de agricultura y ganadería, del aprovechamiento básicamente tradicional de los recursos, un defensor de la conversión, de la transición energética, antinuclear, una persona en definitiva ligada a los movimientos que han de alguna manera conformado eso que dentro de un mismo paquete llamamos ecologismo. Bien, pues como decía, este libro representa la culminación de una transición de ese pasado de conservacionista tradicional a un presente de ecomodernista aceleracionista, es decir, de una persona que tiene fe en los avances que produce la humanidad para solventar la crisis ecológica. En este primer vídeo voy a hacer una introducción de qué significa esto y voy a hablar de los primeros 4 capítulos. El libro tiene, vamos a ver, el libro tiene 9 capítulos. Espero hacer una crítica del libro en dos vídeos, tal vez 3, pero espero que sean 2. Y voy a empezar, como digo, en este primer vídeo introduciendo las ideas clave de este debate, de esta tensión que existe entre diferentes corrientes de la conservación ambiental, para posteriormente introducir los capítulos. Bien, el ecomodernismo que defiende Brand
ya en su vejez, en su etapa de senectud. El autor tiene ahora mismo 85 años. Es, como decía, la creencia en que la inventiva humana, el desarrollo tecnocientífico, va a darnos las herramientas de las que precisamos para sobreponernos a los problemas que causa nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. El ecomodernismo, por lo tanto, pertenece a una posición o una aproximación de corte racionalista de los problemas que enfrenta el ser humano. Es decir, el sueño racionalista de alguna manera, traer el cielo a la tierra, básicamente, ¿no? Que el orden que el ser humano logra crear a partir del uso de la razón es suficiente para trabajar con todos los elementos que el entorno nos da. Es, por lo tanto, una fe en el orden de la razón, pero también una fe en el caos de la inventiva, es decir, una confianza en que la inventiva, como esa facultad que nos permite crear realidades inexistentes, es decir, que nos permite innovar, ¿no? En definitiva, no quiero ser redundante, así como es destructora, puede también ayudarnos a solventar nuestros problemas. Es decir, una fe en ese caos creador también, por un lado. Yo veo que Stewart Brand, en esta conversión que ha hecho al ecomodernismo, al aceleracionismo, etc., ha abrazado el componente caótico que yo considero negativo y el componente del orden que yo también considero negativo. Es decir, se ha ido a los dos polos de ambas dualidades, de esta dualidad, que desde mi punto de vista son perniciosos para la sociedad. Esta posición de que la razón humana y que el conocimiento que ya poseemos es suficiente como para controlar el entorno, es una posición que ha acabado con todos los tabúes ecológicos que nuestra sociedad tenía y sigue teniendo, y que todas las sociedades de la humanidad han tenido. El miedo al caos subyacente es una constante en la historia de la humanidad. Hoy lo vemos, por ejemplo, en los debates sobre el cambio climático, pero si nos remitimos a las culturas preindustriales, no industriales, vemos que ellos también poseen una serie de sistemas de tabúes que regulan su crecimiento para impedir el desbordamiento de la capacidad de carga de los ecosistemas donde habitan, ¿no? Existen toda una serie de ritos y de pautas comportamentales ligadas al tabú, ligadas al mito, que hacen que estos grupos humanos nunca rebasen la capacidad de carga, como digo, de los ecosistemas donde habitan. Bueno, el ser humano, en la cultura occidental en concreto, ha logrado globalizar la Tierra, ha logrado que la cultura, el sistema cultural se unifique relativamente, en rasgos generales, y han aparecido de manera refleja tabúes ecológicos, pero en esta ocasión no a una escala micro, sino a una escala macro, que estos serían los propios de, como digo, el cambio climático, la bomba demográfica, que ahora hablaremos, en fin, el milenarismo verde en todas sus variables, que no tiene falta de razón, aunque haya que poner muchos matices, como vamos a debatir. Bien, ese miedo al caos, subyacente que descansa detrás del discurso ecologista, muy en concreto en el discurso climático, tiene distintas alternativas que difieren no en la identificación del problema, sino en la solución, ¿no? En las soluciones que se ofrecen. Dentro del movimiento ecologista yo identifico tres principales cepas. Una sería la tradición, ¿no? El conservacionismo tradicional, volver al campo, la contraruralización, el neoruralismo, el regreso a formas de vida modestas. Otra sería la aceleracionista, que es la que ahora mismo defiende Brand. Y por último estaría la opción de rewilding,
la opción de rewilding es la que defendería que el orden espontáneo es la única alternativa, la única salvación que el ser humano puede verdaderamente ensayar como forma de frenar las consecuencias inesperadas de alterar el sistema Tierra. Es decir, el sistema Tierra es un sistema complejo y los sistemas complejos no tienen respuestas lineales a los inputs, a las alteraciones que se hacen. El famoso efecto mariposa se presenta en todos los sistemas complejos y significa que una alteración puede tener consecuencias inesperadas. En el caso del sistema Tierra, bien sabemos que existen mecanismos homeostáticos que hacen que la Tierra tienda a perseguir una estabilidad climática, etc. La biosfera interactúa con el resto de las esferas que componen el sistema Tierra y responde ante, por ejemplo, modificaciones como pueda ser la alteración en la cantidad de CO2 mediante, por ejemplo, el CO2 favorece el crecimiento de la vegetación, que eso a su vez secuestra el carbono, que eso a su vez... Bien, en fin, hay una serie de feedbacks, de sistemas de retroalimentación que hacen que el sistema Tierra sea bastante resiliente. Pero eso no quita que haya ciertos puntos en los cuales cuando se transgrede cierto límite, esos mismos feedbacks, en lugar de ser positivos y mantener esa homeostasis, puedan desencadenar procesos de acelerada descomposición, ¿no? Y búsqueda de un nuevo equilibrio. Por ejemplo, ahora se está publicando, y perdonad si se escucha la música, espero que no se oiga, pero bueno, yo vivo en Portugal y están ahora las fiestas de los santos populares, están con las pimbas, todas estas cosas. Por ejemplo, un mecanismo de retroalimentación negativo, que últimamente la prensa se ha hecho muy resonado por una serie de informes que han salido, sería, por ejemplo, si el deshielo causa un calentamiento que en el Ártico que bloquee, que paralice las corrientes termalinas del Océano Atlántico, que descargan bastante temperatura, bastante calor en Europa, que mantienen la estabilidad climática tal y como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, la posición de rewilding sería una que considera que lo que hay que hacer es dotar a la Tierra de autonomía, porque solamente el orden espontáneo es capaz de asegurar la estabilidad del orden climático, porque el ser humano, mediante el uso de su razón, no tiene el conocimiento suficiente como para controlar la totalidad de la suma de las interacciones que se producen de manera espontánea en un sistema tan complejo como es el sistema Tierra. Por lo tanto, la posición racionalista, la posición del ecomodernismo sería una posición, desde mi punto de vista, arrogante, porque cree que todo lo que se conoce es suficiente para actuar sobre el entorno y para prevenir los posibles efectos de esto que yo llamo el caos subyacente. Y desde mi punto de vista guardaría sin ninguna duda semejanzas a cualquier otro proyecto de corte racionalista que se haya ensayado en la esfera de lo humano político, como puede ser el marxismo. Es decir, el marxismo no confía en la capacidad del sistema de precios para organizar la producción de bienes y la distribución de bienes. Evidentemente el sistema de precios tiene muchas limitaciones, sobre todo cuando se trata de la ecología, porque hay ocasiones en las cuales el sistema de precios, al no operar como los economistas clásicos creen, los ecologistas formalistas creen, siempre desde la lógica racional, por ejemplo, vemos cómo hay élites de origen asiático, sobre todo, ruso, etcétera, pero también europeas, que prefieren anteponer su deseo particular de, por ejemplo, tener el selecto producto de un animal en peligro de extinción para, bueno, pues temas a lo mejor de creencias culturales, ¿no? De que a lo mejor el tuétano del cuerno de lo que sea, el cuerno de un
de un animal determinado o la bilis de un animal determinado, no sé qué, pues tiene propiedades curativas, o simplemente quieren tener en su colección privada un animal en peligro de extinción. Y eso en algunas ocasiones hace que haya gente dispuesta a pagar millones y millones de euros por obtener estos materiales, y estos animales que habitualmente viven en países pobres, pues siempre tienen furtivos dispuestos a saltarse la ley, por supuesto, para salir adelante, ¿no? O para enriquecerse. Por lo tanto, el sistema de precios, efectivamente, el orden espontáneo del mercado no puede dar solución a muchas problemáticas, y desde luego hay una parte de la crítica racionalista sobre la economía formal, clásica, formalistas, que no le falta ninguna razón, ¿no? Pero en el caso de la naturaleza es muy distinto. En el caso de la naturaleza es muy distinto, porque hay que entender que si bien el ser humano opera en un plano cultural y en un plano material, la naturaleza, aunque efectivamente los animales tengan cultura, pero la naturaleza siempre se mueve en un rango de homeostasis que no responde al sueño o al deseo o a razones de tipo cultural que puedan sobrepasar y comprometer los límites, los imperativos del medio físico, ¿no? Es decir, algunos animales tienen cultura, es decir, comportamientos heredados y transmitidos generacionalmente, comportamientos enseñados, ¿no? Generacionalmente, pero esa cultura que los animales poseen no está mediada por sistemas de valores que puedan atentar, en definitiva, contra la propia perpetuidad de la especie o del ecosistema, o ya incluso del sistema Tierra, por razones, en fin, de cualquier clase, ¿no? Como sucede en el ser humano. Por lo tanto, Stewart Brand, como digo, sostiene una posición ecomodernista, que es un sueño racionalista muy similar a otros sueños racionalistas, como digo, cualquier totalitarismo o sistematización totalitaria de la realidad, como ha podido ser el marxismo, que, al igual que el marxismo no confía en el orden espontáneo del mercado, cree que puede controlar de manera racional y de manera centralizada la suma de las interacciones. El ecomodernismo cree también que puede operar de manera centralizada y de manera racional sobre la suma de las interacciones que se producen en la naturaleza, y que puede moldear la naturaleza a su gusto, ¿no? Básicamente. Y es muy curioso porque el autor reconoce que el sistema climático no es lineal al comienzo del libro, en el primer capítulo, y sin embargo, es decir, que puede tener reacciones incontroladas frente a la introducción de determinados inputs, de determinadas variaciones en el sistema, y sin embargo receta el uso de la tecnología para la mitigación de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, antes he dicho, y esto no lo dice aquí en el libro en concreto, pero para que os hagáis una idea de cuáles son las propuestas ecomodernistas. Bueno, sí, lo va a decir, pero más adelante, ya os hablaré de esto. Ya os hablaré con más detenimiento de esto, pero para poneros un ejemplo, antes os he dicho que cuando el CO2 sube, sea por lo que sea, imaginemos actividad volcánica o, en el caso de la actualidad, por la actividad humana, las plantas, al disponer de más carbono en el aire, crecen más rápido. Bien, ¿qué pasa? Si tú estás emitiendo carbono, pero impides el crecimiento natural de las plantas porque hay una ocupación del territorio o lo que sea, sobre todo de masas forestales, no estás permitiendo ese mecanismo homeostático de la Tierra. Pero vamos a hablar del ejemplo que el libro da, ¿no? De esa intervención racionalista ecomodernista. En las últimas décadas se están ensayando, cada vez se invierte más dinero y cada vez empieza a ser una alternativa viable, el secuestro de carbono, ¿vale? Mecanismos de almacenamiento de carbono del aire y de, por ejemplo, inyección subterránea, etcétera, ¿no? Almacenamiento del carbono del aire de manera artificial, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que ese mecanismo homeostático de la Tierra
que es que los árboles crecen cuando hay una mayor concentración de carbono, no se produce. Efectivamente, el ser humano está emitiendo mucho más CO2 del que ahora mismo puede acompañar el crecimiento natural de los bosques. Estoy pensando sobre todo en Eurasia, que es donde más se está produciendo ese crecimiento, ¿no? Pero no sabemos las consecuencias de seguir creciendo como civilización y ahora de repente secuestrar ese CO2. Aunque pueda parecer a priori algo tremendamente positivo, desconocemos cuál puede ser el impacto, porque, como digo, esos mecanismos homeostáticos, como es el crecimiento de las masas forestales, podrían verse frenadas, y a lo mejor ese crecimiento de las masas forestales estaba teniendo unos resultados positivos en muchos aspectos que conciernen a la viabilidad o a la estabilidad del sistema climático, ¿no? Por lo tanto, me parece que las propuestas que hace el autor, sin rechazar en absoluto los avances en la ciencia, por supuesto, pero me parece que son demasiado arriesgadas, y me sorprende que se puedan hacer estos alegatos después de una vida de dedicación a la conservación ambiental, ¿no? Soy mucho más partidario de la posición de Lovelock, que por cierto es amigo personal de Brandt, y que considera que hay que leer este libro. Sin embargo, Lovelock tiene un miedo al caos subyacente, como decía, que a esta posición ecomodernista, ¿no? En fin, Stewart Brand celebra no solamente el desarrollo de las nucleares, también el éxodo rural y la concentración urbana. Si bien cuando era joven veía con gravedad el éxodo rural, hoy celebra la concentración urbana. Considera que las urbes son más eficientes en el uso de la energía, eso es cierto, y que por lo tanto son tremendamente ecológicas. En ese sentido, la energía es uno de los principales problemas que afronta la humanidad, ¿no? Considera que el éxodo rural es positivo porque libera territorio salvaje para la fauna, eso también es cierto, y ofrece soluciones como son anticiparse a ese éxodo que parece inexorable y planificar bien las urbes para que no se produzcan fenómenos de concentración urbana en barriadas marginales, periféricas, como ya sucede en gran parte del mundo, sobre todo en esos países que crecen más rápido, ¿no? Es curioso porque cuando habla en los primeros capítulos del tema de la concentración urbana, habla del debate que hubo en los años 70 entre Paul Ehrlich, que fue uno de sus profesores, por cierto, uno de los profesores de la universidad de Brand, del estudio de la Universidad de Stanford de los años 60, y Barry Commoner, otro reconocido ecologista del momento. Paul Ehrlich fue el que publicó La bomba de población, que hablaba de que la humanidad, haciendo una lectura malthusiana, iba a desbordar la capacidad de carga del sistema Tierra y que debíamos de reducir la natalidad, ¿no? Barry Commoner, por otro lado, argumentaba que no hacía falta intervenir racionalmente o de manera gubernamental sobre la natalidad, porque el propio enriquecimiento de los países haría que de forma natural la natalidad descendiese. Bien, eso ha sido así en gran parte, o sea, Barry Commoner tenía cierta razón. El enriquecimiento produce un descenso de la natalidad, la gente se vuelve más hedonista, no quiere, más egoísta también, no quiere invertir tanto tiempo en la familia, prefiere tener más tiempo para sí, y por lo tanto hay una correlación entre riqueza, aunque no inicial, cuando aumenta la riqueza inicialmente no, pero cuando se estabiliza la riqueza en segunda y tercera generación, efectivamente, cuando encontramos poblaciones enriquecidas y también, por supuesto, se avanza en la igualdad de género, las mujeres quieren dejar de tener tantos hijos. Y como digo, Barry Commoner, que defendía esta posición, que es la que defiende también Stewart Brand, tenía razón, pero hasta cierto punto, porque yo me pregunto, que Brand no lo ha dicho en su libro, pero
¿Qué sería de la Tierra hoy si China no hubiese hecho la política del hijo único? Porque es cierto que eso ha creado muchos problemas que hoy enfrenta China de importante gravedad para su economía y a nivel social también. No hay mujeres para todos los hombres que hay. También por razones culturales, porque bien sabemos que en China durante muchos años se han cometido barbaridades contra las mujeres debido a la preferencia por el hijo varón. Y la política del hijo único ha favorecido eso, ¿no? Bien, que se diera en adopción niñas o peor, ¿no? O peor. Pero, ¿qué sería del mundo? Vuelvo a preguntarme, dejando al lado todas estas problemáticas que han emergido por razones de tipo cultural, sociológico, etcétera, ¿qué sería del mundo hoy si China no hubiese implementado esta política del hijo único? Porque China tiene 1.500 millones de habitantes, es decir, un sexto de la población mundial. Y si no hubiese implementado esta política, tal vez hoy serían 2.000 millones, y con lo que eso implica. Pensemos que China ha integrado ya gran parte de su población a una clase media, muy semejante o incluso con unos estándares de vida a día de hoy superiores a los de la clase media europea. Y por lo tanto sería un gran problema que el autor está obviando, ¿no? Las sociedades ricas, como digo, y en las que se avanza la igualdad, tienen menos hijos, lo estamos viviendo hoy, y considera Stewart Brand que Japón sirve de referencia, sirve de ejemplo, como laboratorio a escala nacional de algo que él cree que va a pasar a escala mundial. Es decir, una población tremendamente envejecida que dentro de poco va a afrontar un colapso demográfico. Es decir, Japón dentro de 20 o 30 años va a tener muchísima menos población que ahora, porque el grueso de la pirámide poblacional se concentra en la parte superior de la pirámide, y cuando fallezca esa parte de la población, que será los próximos, como digo, 20 o 30 años, va a haber un colapso demográfico. La misma situación es posible que afrontemos en un plazo de tiempo similar en Europa, y para el autor no es ningún problema, pero a mí me gustaría saber si de verdad vamos a desarrollar una tecnología tan sofisticada en los próximos 20 años como para sustituir la fuerza del trabajo de todas esas masas de población joven que siempre se han hecho cargo de la capacidad productiva de las sociedades, ¿no? En definitiva, el campo tiene que ser cosechado y recogido, ¿no? A no ser que en los próximos 20 años, como digo, generemos una ecoutopía, ¿no? En un plazo récord, para que todo ese trabajo lo hagan las máquinas. Por cierto, esa sería una lectura marxista, ¿no? Que la maquinaria no se emancipará del trabajo, en definitiva, y solo así llegará en última instancia la sociedad comunista, ¿no? Está pasando en gran parte, pero lo que yo no sé es si los plazos van a darse y hasta qué punto es positivo, porque hoy vemos que la inteligencia artificial efectivamente nos está facultando la sustitución de gran parte del trabajo, pero también ¿dónde queda lo humano en muchos sentidos, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto ese sueño racionalista, tecnoutópico, ecomodernista, es intrínsecamente mejor en términos estéticos, morales, en términos de una vida equilibrada e integrada en la naturaleza, etc. Bueno, desde luego lo que tenemos hoy es una porquería, ¿no? En ese sentido también la mayor parte de la población está con grandes problemas psicológicos y totalmente desvinculada del mundo natural, y me incluyo, me gustaría estar mucho más cerca de lo que lo estoy, pero bueno, estoy trabajando en ello tal como puedo, ¿no? En cualquiera de los casos, esta premisa del autor de que la tecnología va a lograr solventar todos nuestros problemas es, yo diría, más que optimista, ingenua, porque no tiene en cuenta toda la serie de efectos colaterales que surgen. Es decir, pensemos por ejemplo en que el Internet se recibió con gran optimismo, pero no teníamos en cuenta que las redes sociales iban a aparecer y el efecto que iban a tener las redes sociales, por ejemplo, en la salud psicológica de la gente, en la duración de los compromisos de pareja,
cómo han afectado, ¿no?, las redes sociales a las dinámicas entre hombres y mujeres, cómo la sexualidad está desatada debido también a la crisis de valores, pero sin duda debido a dispositivos como estos, ¿no? Por lo tanto, ese ecomodernismo que piensa que no hay, como digo, ese caos subyacente de consecuencias en cadena que pueden desencadenar, valga la redundancia, procesos peores de los que vienen a solucionar. Como decía, Internet podría habernos hecho la sociedad más culta del mundo, todo el mundo dedicándose a aprender, a intercambiar conocimiento, a invertir sus días en el perfeccionamiento de sus virtudes, lo que sea. Y al final lo que tenemos es una sociedad donde se han desintegrado gran parte de las instituciones tradicionales, sin valores, donde la actividad económica principal que se mueve a través de estas plataformas está relacionada con la venta de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Ese caos subyacente, ese que me refiero, ¿no? Potencial subyacente. Entonces, como digo, el autor hace una defensa del éxodo rural y hace una defensa del desarrollo tecnológico y de la energía nuclear. Vamos a detenernos en este capítulo que es sobre la energía nuclear, porque si no se me hace demasiado largo este primer vídeo y, como digo, voy a hacer 2 o 3. Para comenzar el capítulo de la energía nuclear voy a citar la frase que usa. Dice: con el cambio climático, esos que saben más son los que están más aterrados. Con la energía nuclear, esos que saben más son los que están menos aterrados, los que tienen menos miedo. Básicamente está advirtiendo sobre el clima, al mismo tiempo en que confía de manera ciega en el potencial de las centrales nucleares. La energía nuclear para Brandt es la alternativa más ecológica frente a la liberación de CO2. Efectivamente, las energías nucleares nos permiten una obtención de gran energía sin o con muy pocas emisiones de CO2, que es un problema que afrontamos. Y los riesgos para la seguridad humana de las centrales nucleares de tercera y cuarta generación que se están desarrollando ahora son mínimos. Es decir, las centrales nucleares son muy seguras en esos términos. Hay muchas cosas en las que yo estoy de acuerdo en este capítulo con Stewart Brandt. Creo que en determinadas circunstancias, quizás no a lo loco, desde luego no a lo loco, pero en determinadas circunstancias concretas, sobre todo en lugares que pierden población, la creación de centrales nucleares contra el miedo de los ecologistas de que vayan a corromper el entorno natural, pues puede crear una economía, puede fijar población en una forma de vida que tampoco es extractiva con los recursos del medio, y, como digo, pues es una alternativa económica también, ¿no?, para estos territorios que están afrontando la despoblación. Situar una central nuclear al lado de una gran ciudad pues podría ser muy peligroso, ¿no? Podría ser muy peligroso. Pero incluso las centrales nucleares de última generación tienen ya el núcleo defendido bajo tierra contra, por ejemplo, ataques, ¿no?, de misiles. Evidentemente, si te lanzan un misil grandísimo, pues no, pero ya el problema casi que es lo de menos el misil, ¿no? Si te lanzan una bomba nuclear, el problema es la bomba, no tanto la central el núcleo de la central, que también. Pero, desde luego, yo sí que estoy muy de acuerdo con Stewart Brandt. Él denuncia ese paternalismo por parte de los ecologistas a la hora de impedir que ciertos territorios y ciertas poblaciones quieran desarrollar economías alrededor de la energía nuclear, que, como digo, permitirían esa compatibilidad entre un entorno conservado y un beneficio social, ¿no?, de proveer de energía al resto de la población de sus países. Y denuncia
la influencia que tuvo Greenpeace en esa conformación de la mentalidad antinuclear desde los años 70, pero ojo, también él en su publicación, como decía, Catálogo Integral de la Tierra, fue durante muchos años un activista antinuclear. Él aquí pide perdón, por así decirlo, por haber alimentado esa posición y bueno, se retracta, ¿no? En definitiva. Voy a continuar más adelante en un siguiente vídeo, no sé qué tardaré, unas semanitas tal vez, con los siguientes capítulos. En este primero he introducido la posición filosófica que implica el ecomodernismo y hemos leído del capítulo 1 al capítulo 4, que es sobre las centrales nucleares. Evidentemente se podría decir mucho, todos estos asuntos son muy interesantes y muy complejos. En los siguientes capítulos va a hablar sobre el uso de la genética, en fin, la ingeniería biológica, diferentes asuntos de gran complejidad, muy interesantes, que creo que merecen la pena ser analizados y por lo tanto, nada, os invito a que estéis pendientes del siguiente vídeo, activando la campanita, suscribiéndoos y todo esto. Sé que es un canal de contenido habitualmente bastante denso, pero creo que ciertos asuntos merecen ser tratados en este tono. Así que espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo.